Salir de clases sabiendo que tienes millones de tareas, montón de proyectos, estudiar para quién sabe cuántos exámenes y demás es una de las peores sensaciones de estar en la escuela. Lo peor es que piensas eso y todavía ni siquiera has empezado a estudiar, pero ya sabes que el tiempo no te va a alcanzar. Y luego, ya que llegas a tu casa, sucede lo tristemente más común. Simplemente te quedas ahí. Empiezas a hacer otras cosas, empiezas a agarrar el celular, que solamente 5 minutos, te acuestas un ratito y al final de cuentas no hiciste nada. Pero el problema realmente no es que tú seas flojo. El problema es que intentaste hacer una tarea gigante como si fuera una sola cosa, cuando en realidad no es ni de cerca una sola cosa. Hoy vamos a platicar de cómo una tarea que puede parecer imposible se puede hacer tan terriblemente fácil y manejable si la sabes dividir bien y ordenar bien. Esta es la 23ª forma de romper el aula. Bienvenidos a Rompiendo el Aula, el podcast donde cuestionamos lo que nos enseñaron sobre estudiar, desarmamos mitos de la educación y reflexionamos sobre lo que realmente significa aprender. Yo soy Miguel Estrada y el día de hoy vamos a hablar de la fragmentación y el encadenamiento. Cuando una tarea se siente o directamente es terriblemente gigante, el primer paso es volverla pasos concretos. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? ¿Y cómo puedo confirmar que estoy avanzando? Y es necesario saber esto porque a la escuela le encanta dar instrucciones tan terriblemente generales que hasta pueden llegar a ser muy ambiguas. Estudien para el examen, lean del tema, hagan el proyecto, preparen la exposición o la presentación o lo como le quieran llamar. Y ya, es todo lo que se dice. A veces se dicen las características del proyecto, pero no te dicen, obviamente, cómo hacerlo. Claro que esto beneficia y ayuda al razonamiento y desarrollo del estudiante, de ti, pero se espera que tú sepas perfectamente bien cómo hacerlo, porque claramente si lo haces mal, te van a castigar. El detalle con nuestros cerebros humanos es que cuando percibimos una tarea, actividad o lo que sea, que aparentemente es muy grande, o que al menos nosotros lo sentimos como que es muy grande, muy amenazante, muy demandante, tendemos a vivir ciertos bloqueos. Y esto provoca que cuando la tarea se sienta demasiado grande o demasiado demandante, ese bloqueo tu cerebro lo traduce en buscar algo más sencillo. Acomodarte, limpiar tu escritorio, buscar una playlist, quitar la playlist y poner ruido blanco, que te dé hambre y empezar a comer y decir, bueno, empiezo después de que coma. Y cuando por fin te dispones a empezar, en realidad ya estás demasiado cansado de prepararte para empezar. Eso sucede porque una tarea compleja exige mucho más de nuestros cerebros que una simple acción. Abrir el cuaderno es una simple acción, pero aprender derivadas implica reconocer reglas, practicar pasos, corregir, revisar y demás. Leer una página es una acción, pero entender un tema implica reconocer la idea principal, los subtemas, complementos, ejemplos, contraejemplos y demás. Y más ejemplos como estos dos que podríamos mencionar aquí durante 10 horas seguidas sin parar. La fragmentación entonces consiste en dividir, en partir, en separar una tarea gigante en fragmentos sumamente manejables. Fragmentos manejables que tengan una función o un propósito específico. Tampoco vamos a segmentar o a separar nomás por nomás. Cada parte de esa tarea gigante debe cumplir con una función útil para ti. Por ejemplo, hacer o decir estudiar matemáticas no debería ser voy a hacer ejercicios. Porque hacer ejercicios, ¿cuántos? ¿De qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo los voy a hacer? Y demás preguntas que en su momento no nos hacemos y que tal vez ahorita puedan parecer como raras, pero que tenemos que revisar antes de empezar. Porque estudiar matemáticas, por seguir con este ejemplo, dentro de los miles de ejemplos que puede haber, implica que tiene varios componentes, o que puede tener varios componentes. Por ejemplo, entender el tema, ver un ejemplo, comprender un procedimiento, hacer un ejercicio con ayuda, luego hacer el ejercicio sin ayuda, luego hacer un ejercicio diferente y demás componentes que podrían ser una parte de todo eso que llamamos estudiar matemáticas.
Porque esto es sumamente diferente de hacer todos los ejercicios. Y uno tal vez pueda pensar, bueno, pero es que eso que acabas de decir, yo lo hago cuando hago todos los ejercicios de golpe. Bueno, sí, pero en realidad no. Y vamos a ver por qué no. Piénsalo como algo simple. Si alguien te dice, ordena tu cuarto, y tú entras a tu cuarto y explotó la bomba, puedes decir, ay, ¿por qué empiezo? Qué flojera, si esto, que aquello, que sea. Pero, si en lugar de decirte, limpia tu cuarto, lo primero que te dicen es, oye, levanta la ropa sucia. Ah, bueno, ya sabes por dónde empezar. Tu cerebro ya puede ver la basura, puede ver la comida tirada, los platos aventados ahí, puede ver la cama extendida, pero a pesar de que haya todo eso, como la instrucción te dijo, levanta la ropa sucia, tu cerebro directamente supo por dónde empezar y vas por la ropa. Regresando al ejemplo de matemáticas, no es lo mismo hacer 10 ejercicios de golpe que hacer uno y analizarlo. Volviendo al ejemplo del cuarto, ya recogimos la ropa sucia, pero ahora falta tirar la basura. Ah, bueno, seguimos con la basura. Ya hiciste el ejercicio, ahora hay que calificarlo. En el cuarto, acomoda la mochila. En matemáticas, ahora revisa y corrige. En ambos ejemplos, por más obvios o evidentes que puedan parecer, la tarea se hace fácil porque sabes con qué empezar y con qué seguir. No hiciste 10 ejercicios de golpe y que ChatGPT nos bendiga y a ver cómo nos fue. Hiciste uno, revisaste uno, corregiste uno, comprendiste uno. Fueron 3 pasos para un solo ejercicio, pero esto te prepara para el siguiente. En lugar de aventártelo todo de golpe, es 1, reviso, corrijo, 2, reviso, corrijo, y así se hace un poquito más manejable. Ya no es todo de golpe, ahora es paso por paso por paso. Y esos espacios te dan chance incluso hasta de tomarte un pequeño break. Pero bueno, en términos generales, con el estudio funciona igual. Si funciona con el cuarto, funciona con el estudio y en realidad funciona casi con cualquier tipo de proyecto o tarea. Dicho de otra forma también, la fragmentación funciona porque reduce la dificultad de ese primer paso que tienes que dar. En lugar de enfrentarte a todo el tema de golpe, comienzas con una acción muy manejable. Y esto en realidad conecta con lo que ya sabemos de hábitos de episodios anteriores, que si la primera acción es demasiado demandante, tu cerebro no la va a ver como una recompensa, por lo tanto la va a tratar de posponer. Y si la pospone, no va a ser con algo que te sea útil, la va a hacer, lo va a hacer posponiendo con perder el tiempo en el celular, perder el tiempo acostado o qué sé yo. Pero, solamente compartir las tareas, con separarlas, dividirlas, no es suficiente. Hay que ordenarlas también. Y eso es el encadenamiento, ordenar las ideas para que una te lleve a la otra y esa otra te lleve a la siguiente y así todo tenga una secuencia. Piénsalo como que estás buscando información. Ok, abres 1000 pestañas, buscas 4 videos, sacas 2 cuadernos, el libro, pero ¿y qué? ¿La idea va a ser sacar información toda la vida? ¿O qué vamos a hacer? Si nos quedamos solamente con un paso y no sabemos con qué seguir, pues vamos a pensar que tal vez la información no es suficiente. El encadenamiento entonces define el orden en el que vamos a dividir o partir o segmentar la tarea. Saber qué va primero, eso, qué debería ser o a qué debería continuar y qué cosas debemos tal vez posponer un poquito porque necesitamos pasos previos para llegar a ese punto. Por darte un ejemplo, si queremos aprender de ecuaciones, pues hacer un quiz con 20 preguntas de nivel examen para empezar, tal vez sea una mala idea. Primero necesitas reconocer qué tipo de ecuación es. Luego tienes que reconocer qué procedimiento es el adecuado. Luego resuelves una parte y corroboras que esté bien. Luego acabas esa primera ecuación, la revisas. Luego subes la dificultad. Por decir, si quisieras hacer el forward testing, podrías comenzar con 5 ejercicios, no 20, y 5 ejercicios de los básicos, no de nivel examen. El detalle del problema con irte directo a lo difícil, a pesar de que pueda sonar como apúntale a la luna y si no le das caigo en las estrellas, el problema en la escuela o al estudiar es que, como no sabes, si le apuntas a lo difícil y te equivocas, y como no sabes lo básico, no vamos a saber dónde nos equivocamos. Pero si fragmentamos, primero esto, ya funcionó bien, ahora esto, ya funcionó bien, ahora esto, aquí hubo un error, ya sé dónde me equivoqué. Ya no sería, no entiendo ecuaciones, sino sería, sí entiendo qué hay que hacer, pero me equivoco cuando hay que pasar términos del otro lado, por dar un ejemplo. Podríamos decir entonces, para comenzar a saber cómo se hace la fragmentación, que una buena fragmentación tiene 3 preguntas. La primera podría ser,
qué acción exacta voy a hacer. La segunda podría ser qué necesito saber para poder hacerlo. Y la tercera, ¿cómo puedo comprobar si lo hice bien? Si alguna acción no responde a alguna de esas tres, lo más probable es que esa acción no te sirva porque todavía es o muy grande o muy ambigua. Por decir algo, repasar química, gigante, terriblemente enorme. Explicar qué es un enlace iónico sin ver apuntes, específico. Resolver dos ejercicios de enlace iónico y tratar de identificar los elementos. Eso es todavía más específico. Y además, tiene la parte de la comprobación. Entonces, ya no es solamente, creo que sí lo entendí. Ahora es, lo hice, lo comprobé, por lo tanto, yo puedo saber que voy avanzando. Esta parte de la comprobación es muy importante. Podrá sonar a veces redundante o innecesario decir, pues ya lo hice y sé que está bien, pero si no lo compruebas, realmente no tienes la seguridad de que lo hiciste bien. Y en muchas ocasiones el problema viene cuando comprobamos, porque ahí nos damos cuenta de que lo que creíamos saber en realidad no lo sabemos. Porque, por dar una situación, mientras leemos, pues todo parece tener bastante sentido, pero ¿cómo estás seguro que lo que leíste, lo entendiste, lo recuerdas o lo puedes usar en algún ejercicio? Si no compruebas, ¿cómo vas a saber que entendiste? Si no compruebas, ¿cómo vas a saber que recuerdas? Y si no compruebas, ¿cómo vas a saber que lo puedes utilizar? Por eso es importante la comprobación. Retomemos el ejemplo de hacer 20 ejercicios de matemáticas. Una forma bastante mala de estudiar haciendo 20 ejercicios es pensar que ya estudiamos, que ya repasamos, que ya avanzamos, que ya entendimos, que ya aprendimos, solo por el puro hecho de haberlos acabado. Una forma terriblemente útil, y terriblemente no lo digo ahora en el sentido negativo, sino de que sumamente increíble de hacer este estudio sería, uno, antes de contestar nada, primero mirar qué tipos de ejercicios hay en esos 20 ejercicios. ¿Son todos iguales? ¿Unos más difíciles? ¿Unos más complejos? ¿Son variaciones? ¿Qué tipo de ejercicios son? Segundo, ya que vi los ejercicios, ahora responder un ejercicio, solo uno, acompañándome de un ejemplo. O sea, con ayuda. Pero después, tres, hacer otro ejercicio básico, ahora sin ayuda. Y luego cuatro, después de hacer uno con ayuda y uno sin ayuda, ahora es otro con una pequeña variación, que sea un poquito diferente, una redacción distinta o tal vez un orden diferente, una variante. Cinco, ahora haz dos ejercicios, uno como el ejemplo original y uno como la variante. Seis, revisa y corrige. Y siete, avanza al ejercicio 2. Sí, nos aventamos 6 pasos para un solo ejercicio, en lugar de hacerlo todo de corrido. Porque todo de corrido, para empezar, suena grande, suena pesado. 20 ejercicios, pero si dices, voy a contestar uno, solo uno, y a ese uno lo revisas bien, entonces ya empezaste ahora sí. Por lo tanto, continuar con el 2 debe ser más sencillo. Y esto de la fragmentación ayuda porque puede sonar como muy obvio y necesario lo que tú quieras decir. ¿Por qué dedicarle tanta atención al primer ejercicio, al básico? Bueno, porque si en el ejercicio básico te equivocas, ya te diste cuenta que lo que te falla es la idea principal. O sea, ni siquiera has entendido el tema, por lo tanto, lo básico tampoco te sale. Y eso te evita pasar a lo más avanzado o a lo más difícil y volverte a equivocar. Te evita un error innecesario porque puedes corregir a tiempo. O si te sale el básico, pero la variación no, entonces ya sabes que ahora el problema está en el reconocimiento, cuando cambia la redacción, cuando cambia la estructura. Entonces sí entiendes la idea principal, pero ahora te falta entender sus adaptaciones. Y no es lo mismo que equivocarte de corrido en todo. O si te sale todo por separado, el original y la variante, pero mezclados, no sabes cuál se responde de qué forma, entonces lo que necesitas practicar es la selección del método. Y si cuando pasas al 2 no te sale y es similar al 1, pues entonces quiere decir que en realidad nunca aprendiste y sino que solamente estabas repitiendo. Y ya sabes dónde está el error. Eso es mejor, por más tardado que parezca, que en realidad ni es tardado. Pero es mucho mejor que contestar los 20 ejercicios, tener la gran mayoría mal, deprimirte, sentirte que esto no es para ti y frustrarte con la escuela. Y lo mismo sucede al momento de leer, por ejemplo. Sucedería igual con cualquier tema, pero hablando de lectura, de leer un tema. Te dejan leer 30 páginas para mañana, que es
el tema que se va a ver al día siguiente y tú tienes que ya llegar sabiendo la información. Una forma torpe de hacer esto sería simplemente avanzar renglón por renglón y que sepa Dios qué está diciendo, pero yo cumplí, yo ya leí. Hacer esa misma actividad, pero ahora fragmentándola, sería de la siguiente forma. Primero revisa solamente los títulos que haya dentro de esas 30 páginas, todos los títulos, y los vas entendiendo. Aquí me va a hablar de tal, aquí me va a hablar de tal, bla, bla. Luego lees solamente una sección, un título y esa sección, nada más, no las 30 páginas, solamente esa parte. Y buscas la idea principal de eso, de qué trató, de qué tema trató y qué me dijo sobre el tema. Ya que tienes la idea principal, luego, o el siguiente paso sería identificar los subtemas dentro de esa sección. De esto me la toda la lectura, pero también me da este dato y este dato y este dato y este subtema y así se va complementando. Ya que tienes la idea principal y los subtemas, luego formulas tú tus propias 5 preguntas o 3 preguntas o 7 preguntas o más o menos y después buscas contestarlas sin leer. Después corroboras si la tienes bien, correcto, y si lo tienes todo correcto, pasas a la siguiente sección. Si no, repasas esas preguntas que sacaste mal y repites hasta que puedas pasar a la siguiente sección. Haciéndolo así ya no es un texto gigante de 30 páginas. Haciéndolo así ya te da distintos datos y distinta información. Que no es que cambie la información dependiendo cómo lo leas, pero la información con la que te quedas sí es diferente. Porque en el primer paso de revisar títulos, te da ubicación. ¿Dónde puedo encontrar qué información? El siguiente paso de leer la sección te da el contenido. Ahora sí, es este tema, pero me dice esto. Intentar sacar la idea principal te obliga a comprender ese contenido. Sacar los subtemas te permite conocer las diferencias de información dentro de ese contenido. Hacer tus propias preguntas te obliga a identificar lo que es importante. Y responder responder esas preguntas sin ver la información te obliga a recordar y ver si realmente sabes aplicar esa información. Con todos estos pasos ya no estás leyendo por cumplir, ahora estás leyendo para comprender. Y eso lo logramos mediante la fragmentación. En lugar de tomarlo todo completo, lo vemos parte por parte. Y el caso de estos ejemplos es aplicable a cualquier área. También es importante ahorita hacer un pequeño paréntesis porque es muy importante distinguir entre preparación y pasos de aprendizaje, que no son lo mismo. Buscar el libro, abrir el PDF, sacar la presentación, buscar un video, esas partes de buscar la información o preparar tu lugar de trabajo o prepararte el snack o sacar tus cuadernos, eso es preparación. Aprender empieza cuando haces algo con la información. Resolver, explicar, comparar, corregir, recordar sin ver, etc. Porque si pasas 40 minutos preparando y 5 minutos estudiando y crees que estudiaste 45 minutos, hay un problema. Pero es un problema de organización, que también puede ser provocado por este bloqueo de que la tarea es tan grande que quieres dedicar tanto tiempo a prepararte para sentir que hiciste algo, en lugar de realmente empezar, porque la tarea era gigante. Entonces preferías prepararte para esa tarea gigante que realmente enfrentar. Un buen encadenamiento, entonces, te debe llevar a una acción de aprendizaje lo más rápido posible. Por ejemplo, abro el cuaderno, elijo un subtema, intento explicarlo sin ver, reviso, corrijo y hago un apunte. Si nos fijamos ahí, realmente esto de abrir el cuaderno, luego nos llevó a algo. Elijo un subtema y eso nos llevó luego a una acción de aprendizaje. Lo trato de explicar sin ver. Y luego nos llevó a otra acción de aprendizaje, revisar, y luego corregir, y luego hacer un apunte. O sea, debe ir rápido, debe ser rápido el movimiento de preparar a estudiar. Porque si pasamos mucho tiempo preparando, nos vamos a cansar ahí en lugar de estudiar. Entonces, si un paso o una acción te mantiene ocupado, pero no te acerca a entender o a usar la información del tema, muy probablemente ese paso solamente te está estorbando. Y aprovechando el paréntesis, vamos a dar una regla bastante útil. Si una acción te da mucha flojera de hacer, lo más probable es que todavía sea muy grande como para empezar. Como dijimos hace rato, estudiar química es enorme. Hacer un ejercicio de enlaces es más específico. Y la idea es que cada paso o cada acción sea verificable. Porque
aunque sea un paso pequeño, si no es verificable, posiblemente sea inútil o incluso contraproducente. Por ejemplo, si tú quisieras hacer flashcards, pero todavía no sabes nada del tema, estarías repitiendo definiciones o conceptos o respuestas de preguntas sin saber qué significan. Estarías repitiendo por repetir. Y sí, te aprenderás la información. Si el examen es solamente de contestar la definición sin necesidad de entenderla o usarla, perfecto. Pero eso realmente no es lo que sucede en casi ningún examen. Sí sucede, pero además, aunque suceda, eso no es aprender. Y si tú quieres aprender y estar por encima del resto, no solamente debes recordar, sino también comprender y aplicar. Recordar, comprender y aplicar. Esa es la trinidad del aprendizaje. Por eso es que fragmentar y encadenar van juntos, porque uno separa la tarea y el otro decide qué orden es el mejor para que ese aprendizaje sea mejor. Y también, ahorita que estamos con las ventajas, ya para cerrar con este gran paréntesis que llevamos, te da control sobre tu estudio. Ya no solamente estudié 3 horas. ¿Y qué pasó en esas 3 horas? No lo sé. Ah, mira, a diferencia, fragmentando y encadenando, en esas 3 horas aprendí esto, logré esto, resolví esto, corregí eso, mejoré esto, y ya sabes, ahora sí, qué es lo que lograste. En lugar de decir, estudié 3 horas, no me acuerdo de nada que acabo de estudiar, y encima de eso me duele la espalda porque llevo 3 horas sentado. En este sentido, con este gran paréntesis, una tarea mal definida tiene desventaja frente a cualquier distracción. Porque no lo pensamos así, pero una distracción como revisar el celular ya tiene una acción bien definida, desbloquearlo. Simplemente ponerlo enfrente, que vea tu cara y se desbloquee. Es una acción muy fácil de hacer. La cama también tiene una acción bien clarísima, nomás vaya, aviéntate, ya sabes qué hacer. Ir al refrigerador también tiene una acción bien clara y bien sencilla, nomás ábrelo y saca lo que sea que haya adentro que te quieras comer. En cambio, tengo que estudiar. ¿Qué? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tema va primero? En el orden del libro, la diapositiva viene diferente, pero el profe lo ve diferente. ¿Cómo lo estudio? ¿Qué hago primero? ¿Teoría? ¿Ejercicios? Pero la teoría ya la vi, nos empezamos a hacer mil bolas que tal vez no lo hagamos conscientemente, pero nuestro cerebro está pensando, ¿por dónde empiezo? Entonces, la próxima vez que vayas a empezar a estudiar o a repasar, antes de empezar, hazte una simple pregunta. ¿Qué acción específica voy a hacer primero? ¿Con qué voy a seguir? ¿Y cómo voy a comprobar? Y puede que te tardes en eso, pero en lo que agarras práctica en planificar tu estudio. Ya que tienes práctica planificando tu estudio, ya sabes tú cómo comenzar y con qué orden seguir. Pero en pocas palabras podemos decir que el primer paso debe ser tan simple y fácil de hacer que tengas que pensar lo menos posible cómo hacerlo. No piensas cómo hacer el desbloqueo del celular, no piensas cómo aventarte a tu cama, no piensas cómo abrir el refri, son cosas fáciles de hacer. Pero ¿cómo voy a empezar a estudiar? Eso tal vez no lo tengamos tan bien definido. Y por eso sea tal vez el trabajo que nos cueste hacer una tarea muy grande, hacer el proyecto, hacer la exposición, hacer el estudio para el examen o lo que sea. El siguiente asunto comienza cuando ya empezaste o aparece cuando ya empezaste. Estás leyendo el texto y simplemente te pones a leer renglón por renglón. Pero como ya dijimos ahorita, si no hay una fragmentación, puedes leer 20 páginas, 30 páginas, 5 páginas y aún así no entender absolutamente nada. Incluso a pesar de la fragmentación. Pero hay algo que resuelve ese problema que incluso la fragmentación se queda un poquito corta en resolver. Porque puede que fragmentes, pero si lees por leer y si no sabes leer, porque mucha gente cree que sabe leer, pero en realidad muchos no saben leer. Hay una cosa que nos puede ayudar para eso que se llama lectura activa. Y no es nada de lo que tú crees. O probablemente lo tengas mal entendido. Pero de eso hablaremos en el próximo episodio de Rompiendo el Aula, donde seguiremos cuestionando juntos lo que nos enseñaron sobre estudiar, sobre la escuela y sobre lo que realmente significa aprender.